Dios. Estamos en la serie El Evangelio de Juan y hemos llegado al capítulo 2. Ahí donde están, pero con toda reverencia vamos a orar. Padre mío, mis hermanos están listos para escuchar la bendita palabra de Dios. Señor, danos luz. Mi hermana Carolina ha orado para que la palabra nos instruya, para que la palabra nos llene. Hoy hemos orado por muchas razones, por muchos motivos, y sabemos que el Espíritu Santo nos ha dado la bendición, Señor, de podernos reunir para adorar y alabar tu nombre. Gracias por cada uno de los que está aquí en medio de las pruebas, porque yo sé, Señor, yo sé, tú sabes, Señor, que estamos pasando por pruebas. Como ministro de Dios también sé que cada uno ha venido aquí no porque no tenga dificultades, sino porque ha sido una batalla vencida cada día. Hemos venido aquí porque estamos en victoria en medio de la guerra. Digan amén. Amén. Capítulo 2 del Evangelio de Juan. Las bodas en Caná de Galilea. La palabra del Señor comienza así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Quiero decirles que este pasaje bíblico nos relata posiblemente el primer milagro de Cristo. Algunos teólogos discuten en que no sabemos con exactitud si es el primer milagro, si el Señor ya había hecho algún milagro, pero cuando vamos estudiando quizás el pasaje nos va arrojando luz acerca de esto. No es un tema para discutir con demasiada firmeza, pero algunos pensamos que puede ser el primer milagro que el Señor realizó. Los milagros que hizo el Señor confirmaban que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el profeta esperado, el profeta por excelencia, el profeta supremo. Los profetas del Antiguo Testamento fueron tipo de Cristo. Ellos representaban a Cristo, pero todos eran imperfectos, aunque fueron santos hombres de Dios. Pero ninguno de ellos hizo la calidad y la cantidad de los milagros que hizo el Señor. Los milagros de Él fueron de calidad, todos, por encima de todos los milagros anteriores, y además confirmaban que Él era el Mesías esperado. En la antigüedad Moisés había hecho milagros para satisfacer las necesidades que tenía el pueblo, aparte de señales y prodigios de juicios. Pero por ejemplo, cuando tuvieron sed en el desierto, Moisés proveyó agua. Dios, por medio de Moisés, tocó la peña de Oreb y de allí brotó agua. Por medio de Moisés se envió sanidad cuando las serpientes mordieron al pueblo. Entonces Dios le dijo a Moisés qué tenía que hacer: una serpiente de bronce para que el pueblo mirara allí cuando fueran mordidos por alguna serpiente en el desierto, y esto les proveía sanidad. Y así muchos otros milagros en los que Moisés cubría algunas necesidades del pueblo. Así el Señor Jesús también hizo muchos milagros que proveyeron alguna situación de momento, alguna necesidad de momento, fueron provistas por el Señor de abundancia, ya fuera comida o cualquier otra cosa. En este caso, este milagro es en una fiesta. Hay una fiesta. ¿Y por qué hacer este tipo de milagro? Hoy vamos a aprender por qué el Señor hizo ese tipo de milagro. Convertir el agua en vino. Qué extraño. ¿Por qué razón? Bueno, había una enseñanza. De hecho, el apóstol Juan, cada milagro que él puso aquí de Cristo y que lo explica, tiene un símbolo o una señal para decirnos quién es Jesús. Y eso es lo que aquí va a suceder precisamente. Entonces, dice, al tercer día. Juan pone el día. ¿El tercer día de qué? Bueno, habían pasado 4 días y luego de estos acontecimientos pasaron 3 días más, eran 7. Desde que Cristo comenzó el ministerio hasta el milagro de las bodas de Caná, aquí en lo que se puede contar, habían pasado
7 días. 7 días de trabajo. 7 días en que Cristo acababa de iniciar el ministerio y no había perdido. Escuchen lo que voy a decir, que ya Dios comenzó a hablarnos. No a hablarles, sino a hablarnos a todos. 7 días sin perder ni un minuto, ni una hora, ni un segundo de tiempo. Reflexión. En su vida cristiana, ¿habrá desperdiciado usted tiempo? Piensen. El Señor Jesús había trabajado 7 días y ya había conseguido en 7 días 3 pares de discípulos: Juan el Bautista, Juan el Apóstol, Andrés, Simón, Pedro, Felipe, Natanael. En 7 días ya había conquistado 3 pares de discípulos. A veces nos pasa todo el año y no conseguimos un discípulo para el Señor. Peligro. Todo un año y no logramos insistir sobre uno, de manera que el Espíritu Santo lo convenza. Insistir sobre él en oración, insistirle. Bueno, aquí ya el Señor llevaba 6. Yo creo que no hay muchos que tengan sed de alcanzar discípulos para Cristo. Es posible que digamos: estoy muy ocupado. ¿Y dónde cree usted, hermano Franklin, que debe conseguir discípulos para Cristo? ¿Dónde? ¿Cuando esté desocupado? ¿Dónde? Los discípulos que usted va a conseguir para el Señor son esos mismos que cargan con usted. Ya que Pablo dijo a Timoteo que predique el Evangelio a otros. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Todo el tiempo intentando alcanzarlos para Cristo. ¿Cuántas amigas tiene usted? Amigas conocidas con quienes ustedes conversan. ¿Cuántos amigos tiene? ¿Cuántos conocidos tiene? El Señor Jesús no perdía el tiempo y nos da ejemplo de que nuestra misión es insistir, seguir predicando. ¿Hace cuánto no trae un amigo a escuchar la palabra del Señor? El Señor de sus discípulos que consiguió la semana pasada, les dije, ellos inmediatamente vieron la necesidad de hablar a otros del Señor. ¿Será que la palabra que predicamos a ustedes no les inspira para ir a traer un amigo? Algo sucede. Si no los estamos inspirando, yo también estoy preocupado. Yo también. Un pastor debe predicar de tal manera que la gente quiera traer a un amigo, un familiar, un vecino, a alguien para que escuche el mensaje del Evangelio. Obviamente que estoy preocupado. Significa que necesitamos dar más, que necesitamos inspirarlos más. Significa que el pueblo está escuchando la palabra y dice: no quiero llevar ningún amigo porque ¿a qué? Podría ser. Creo que le hayan dicho a alguien que venga a escuchar la palabra. Lo creo. Lo que no creo es que no hayamos desperdiciado tiempo. Creo que a veces lo hemos hecho. No es que mucho hayamos insistido. Entonces había unas bodas y el Señor, que no pierde el tiempo, fue invitado a aquellas bodas. Era una fiesta. No era una fiesta cristiana. No, Señor. Era una fiesta. Era un matrimonio. Y a él lo invitaron. El mensaje de hoy tiene un grado de madurez que espero lograr transmitirlo. Porque algunas personas me han preguntado, y cuando uno le invitan a una fiesta y no necesariamente cristiana, ¿será que uno puede asistir? Mayormente recomendamos no asistir a esas fiestas. ¿Por qué? Porque cuando los creyentes van a esas fiestas,
en su mayoría, o muchos, no hacen como hizo Cristo, sino que van y se dejan contaminar. Entonces recomendamos que no vayan porque no tienen el grado de madurez para ir a una fiesta mundana. Si un creyente va a una fiesta del mundo y no es capaz de poner a Cristo en primer lugar en ese lugar, ¿qué sería lo más conveniente? No asistir. Porque va a terminar usted bailando y bebiendo. El Señor Jesús no fue a bailar, no fue a embriagarse, no fue a echar cuentos, no fue a participar allí de tonterías mundanas. No, Él fue y tomó el lugar y puso a Dios en primer lugar. Si hemos de asistir a una fiesta de nuestra familia, entonces pongamos al Señor en esa fiesta primero. De lo contrario, ¿para qué vamos? ¿A sentarnos en un rincón para verlos a ellos moviendo la cadera? Eso no tiene ningún sentido. El Señor Jesús sí asistió a una fiesta que no era cristiana. Él asistió. Y no asistió solo. ¿Con quiénes fue? Imagínense, el pastor se llevó la prole. Eso es impresionante. Él se llevó su prole a ese lugar. Porque cuando el Señor fue a las bodas, estaba dando honor al matrimonio. Estaba diciendo, estoy de acuerdo con esta fiesta, es un matrimonio. ¿Quiere decir que el Señor está de acuerdo con qué? Con los matrimonios. Él está de acuerdo, porque Él instituyó los matrimonios. Él quiere que la gente se case. Y al ir a una fiesta de bodas, está diciendo, estoy de acuerdo y vengo para bendecir su matrimonio. El Señor está de acuerdo que la gente se case. De hecho, Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La presencia del Señor en un matrimonio es, escúchenlo, indispensable. Cuando se va a hacer una fiesta de bodas, compran el whisky, ponen la música, el reggaetón, los payasos, los cuentachistes, la serenata, el mariachi. Y estoy seguro que en el 90 y mucho más por ciento se les olvida que hay que llevar una Biblia, un pastor para predicar y la oración poderosa por el matrimonio. No, se piensa en todo, menos en el Señor. No tiene cabida en los matrimonios. ¿Y luego qué pasa con los matrimonios? Donde Dios ocupa el último lugar, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder donde Dios ocupa el último lugar? Primero es Dios en el hogar. Y toda persona que piense en casarse debería hacer como esta fiesta de bodas. Traigamos al Señor. Que Él venga y que alegre nuestra fiesta. Permítame la metáfora. Que convierta el agua en vino. Porque el vino trae alegría. Es una metáfora. Para que usted pueda ver que cuando el Señor llegó y convirtió el agua en vino, Él estaba trayendo alegría. Pregunto, ¿la alegría que el Señor trae a una fiesta es brochera? ¿Es falta de respeto? No. Es una alegría santa. Es una fiesta santa. Donde está el Señor hay santidad. Esto ocurrió en Caná de Galilea. El versículo 1 y 2, leyendo corrido, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando leemos el texto que dice, ya estaba allí la madre de Jesús, tenemos que investigar qué pasó. Y escudriño para ver qué sucede, qué dicen los comentaristas, porque es muy difícil, el texto no dice nada. Entonces ellos opinan algo que es posible. También creo que lo opino yo. Si María ya estaba allí es porque ella era alguien muy querida de esa familia. Posiblemente era familiar en ese matrimonio. Porque cuando llegaron los discípulos y Jesús, ya ella estaba allí, sirviendo mesas, atendiendo, pendiente de que no faltara nada, estaba en una cosa y otra. Los discípulos fueron invitados con el Señor Jesús. Bienaventurada la familia que toma en cuenta a Cristo para su fiesta. Que no toman en cuenta primero la borrachera, la música y todo lo demás, sino que esté el Señor.
que esté Él primero. Entonces, cuando el Señor llegó a ese lugar, inmediatamente todo se transforma. María es un ejemplo de servicio. Ella está en todo en ese lugar, arreglando y pendiente de que no falte nada. Y ella sabe que si el Señor viene, algo maravilloso va a suceder. Pregunto, ¿será que algo maravilloso sucede donde habita Cristo? Todos los que hemos vivido en un país difícil, estos países están difíciles de vivir, invivibles. Pero pregunto, ¿por qué todavía sonreímos? ¿Por qué todavía creemos? ¿Por qué si el asunto se hace tan difícil, el trabajo, nuestras empresas, todo lo que hacemos se hace complicado? ¿Por qué si vivir en estos países uno sale a la carnicería y de qué está hablando la gente? De la política y de la crisis. Salen a sus empresas a comprar los materiales para... ¿Y de qué están hablando allá? De la carestía, de la inflación, de lo que viene, de lo que vendrá, del susto, de la crisis, del hambre que viene. La gente habla de estas cosas, pero nosotros, ¿de qué hablamos? El Señor proveerá. El Señor tiene el control. El Señor me ayudará. El Señor me dará la forma. No me faltará. ¿Hablamos de eso o no? Si no hablamos de eso, no estaríamos hablando bien del Señor. Si nosotros decimos, vamos a morirnos de hambre como los demás porque a este país se lo llevó la roya. Si esas son nuestras expresiones, no estamos hablando bien del Señor. Pero podemos consolar a los que están desconsolados, diciéndoles, el Señor está al control. María sabía que si el Señor Jesús llegaba, algo maravilloso iba a pasar. Y llegó el Señor. Y llegaron los discípulos. Ahora, este versículo 3 dice así: y faltando el vino, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús dijo, ya no tienen vino. Bien, al parecer no se habían abastecido de suficiente vino para aquella fiesta. En Oriente es una costumbre que haya vino en las reuniones. Aquí no estamos hablando de whisky, ni de cerveza, ni nada de eso. Estamos hablando de vino. En Oriente es una costumbre, y era una costumbre más en aquel tiempo, que no faltara el vino, que era para un ambiente familiar. Y estos textos son los que usan los borrachos para varias cosas. Número 1, acusar al Señor Jesús. Lo acusan de borracho. Lo acusan de que si Él convirtió el vino, el agua en vino, es porque Él promueve la borrachera. Y los borrachos degenerados, porque no tienen otro nombre, los blasfemos, cuando dicen, si el Señor Jesús convirtió el agua en vino, quiere decir que Él está de acuerdo en que nos emborrachemos. Los borrachos siempre tienen una excusa para calumniar a Cristo y para beber. Siempre tienen una excusa para eso, para calumniarlo y tratarlo de borracho. Usan estos textos como licencia para embriagarse, pero todo eso es calumnia contra el Señor. Espero que estén de acuerdo conmigo. En el versículo 4, cuando ella dijo, ya no hay vino, ya no hay vino, el Señor Jesús da una respuesta y le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Para los que opinan que el Señor Jesús trató mal a María allí, no, Él no la trató mal. Sería un mal ejemplo como hijo. Y un hijo, verdadero hijo creyente, no trata mal a su madre. Y el Señor Jesús es ejemplo, no la trató mal. Solamente que Él le dijo algo que ella debía saber. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Eso significa, no es asunto tuyo. No me des órdenes. No me digas lo que tengo que hacer. Has hecho tu papel de mamá muy bien. Pero el asunto de los milagros es asunto mío. No es tu asunto. Para los que opinan que María es intermediaria entre Jesús y los hombres y toman ese texto, es una falsedad. En ninguna parte de la Biblia dice, ninguna parte dice que María es intermediaria.
Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios. Pero no hay intermediarios entre Jesús y los hombres. No existen. Jesús es el intermediario. Total que no hay apoyo en este texto para decir que María es corredentora. Ella no es corredentora. Simplemente en ese caso, en esa fiesta, ella está de servidora. Está mirando que en las mesas haya comida, que todo esté al día, y de pronto se da cuenta como buena servidora que no hay vino. Entonces corre al Señor para decirle: se acabó el vino, la fiesta, ¿qué hacemos? ¿Puedes hacer tú algo? Y el Señor la detiene. Ya este no es asunto tuyo. En este caso el jefe soy yo. Cuando ella comprende lo que el Señor le está diciendo, que el asunto de los milagros le pertenece al Señor, y Él dice: no es tu asunto, mujer, no ha llegado mi hora. El texto "no ha llegado mi hora" no está claro qué significa. No ha llegado mi hora de ser sacrificado, o no ha llegado mi hora de hacer milagros. No está específico. No se sabe qué quiso decir el Señor con "no ha llegado mi hora". El Señor lo sabe con exactitud. Pero lo cierto de este texto es que se había acabado el vino y María quiere que el Señor haga algo. Y Él le dice: tú tranquila, que yo me encargo. Entonces ella da una respuesta a todo el pueblo. Ella le dice en el versículo 5 lo siguiente: su madre María dijo a todos los que servían allí, la frase clave para una doctrina fundamental: haced todo lo que Él diga. Entonces ella dejó clara una doctrina: hagan todo lo que diga quién. Él le dijo: usted hágase a un lado, que yo me encargo. Y ella dijo: perdón. Y fue y dijo: hagan lo que Él ordene, porque Él es el jefe aquí. Él es quien manda. Y lo que Él les diga, sin duda, háganlo. Yo creo que los católicos deberían ser mejores lectores de este versículo. Ellos, cuando dicen que María da órdenes, que da revelaciones, que da profecías, que se apareció aquí y allá, y que es corredentora y mediadora, no tienen ni un solo texto para apoyar esa doctrina. Pero nosotros tenemos textos por todos lados para decir que el Señor es el jefe, el soberano, el único mediador, el que manda y el jefe de esta fiesta. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Él es el jefe de esta fiesta. Él es el que manda, no hay otro. Y ella dijo: hagan todo lo que Él ordene. Nosotros debemos hacer todo lo que Cristo manda. Ella dejó claro el mensaje y nosotros nos apoyaremos ahí sí en lo que dijo María. Hacemos lo que diga el Señor. Entonces viene el milagro. Vamos a leer versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, la religión de ellos. En cada una de esas tinajas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba, hasta el borde. Entonces le dijo: saquen ahora lo que hay dentro, saquen ahora de vasados, de copas, y llévenla al maestresala. Y entonces se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, porque habían visto el milagro, que habían sacado el agua. Y entonces llamó al esposo y dijo el maestresala esta palabra: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sacan el vino inferior, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Muy bien, muchas cosas que aprender allí. Habían 6 tinajas para agua. ¿Para qué usaban esa agua? Para el rito judío. El rito judío consistía en bañarse y limpiarse de los pecados, purificarse.
era parte de la ley de Moisés, pero ellos habían añadido más ritos de hombres que Jesús les había dicho por allá en Marcos 7, les había dicho: ustedes aumentaron, cambiando la palabra de Dios por mandamiento de hombres, porque ellos habían aumentado los ritos, y esta agua era parte de esos ritos judíos de lavarse, de purificarse, y tenía una forma muy mística de purificarse. Esa agua era para eso. Habían 6 tinajas, cada tinaja, según la medida, representaba 100 litros, y si eran 6 tinajas, ¿cuántos son? 600 litros de agua. La llenaron hasta el borde, porque ahí dice que hasta arriba. Ajá, ¿y con qué la iban a mezclar para hacer el vino? No había cómo mezclar allí nada, porque el agua estaba hasta el borde. No había cómo mezclar. Y tan pronto llenaron de agua, lo cual indica obediencia. ¿Quiere usted que Dios haga milagros en su vida? ¿Se necesita? Obediencia. El Señor dijo que llenen las tinajas hasta arriba. Señor, la vamos a llenar 3/4, porque es que para que, entonces para echarle el milagrito de la fruta, para el vino, dije que la llenen hasta arriba. Cuando el Señor dice en la palabra que hay que hacer algo, hay que hacerlo. Cuando el Señor dice en la palabra que no hagan algo, entonces no hay que hacerlo. Ahora les pregunto, ¿hemos hecho nosotros las cosas como dice el Señor? No, no siempre. Él dice que hagamos esto, hacemos tal cosa. Él dice que no hagamos tal cosa y entonces resultamos haciendo algo. El Señor dijo: llénenla hasta arriba, y ellos obedecieron. Y cuando obedecieron, vino el milagro. Vino el milagro. Tan pronto llenaron los cántaros, entonces el Señor convirtió el agua en vino. El maestro Esala probó. ¿Quién es el maestro Esala? Un especialista que traen a las fiestas para ver si la comida no está envenenada, para ver los sabores, para que los invitados puedan comer. Esto se hace más que todo cuando hay dinero para ese tipo de fiesta. Entonces llévenlo al maestro Esala y él prueba y dice: pero es un vino exageradamente excelente. O sea, el mejor vino quedó de último. ¿De dónde salió ese vino? El maestro Esala no sabía, no había visto el milagro, pero los sirvientes sí sabían que el agua había sido convertida en vino. Las enseñanzas que podemos sacar aquí exceden nuestra capacidad, porque todo lo que el Señor hace es enseñanza. Voy a preguntar algo, lógicamente la respuesta es un no, pero permítanme. ¿Acaso Dios hace algo por casualidad? No. ¿Dios hace algo por echar un chiste? Tampoco. Cuando Dios hace algo, está enseñando. Si Él convirtió el agua en vino, grábelo, estaba enseñando algo. ¿Qué tanto nos enseña el Señor? Hay demasiada enseñanza. Entonces veamos por lo menos en parte. A partir de ese momento, el Señor está diciendo: el vino del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, se acabó. Comienza el vino del Nuevo Testamento, la gracia. ¿Hecho por quién? Por Cristo. Vamos aprendiendo, porque el Señor no va a convertir agua en vino por... Lo que pasa es que tengo ganas de emborracharlos. No, mis amados. Cuando Dios hace algo, Él está diciendo algo. Ya pasó el vino viejo. Ahora comienza el vino nuevo. Además de esto, el Señor está haciendo un vino excelente que puede tomar toda la familia. Él está diciendo: el vino no está prohibido en la familia. No está prohibido en una fiesta, no. Lo que el Señor prohíbe en la Biblia es los borrachos. Lamentablemente este tipo de enseñanza no se puede dar en muchos púlpitos, porque cuando vemos que fue el Señor mismo el que aprobó hacer vino en la fiesta, estaba diciendo: no hay problema en que prueben el vino, es excelente. El Señor mismo lo está aprobando. Aquí no estamos hablando de whisky ni de bebidas para borrachos que se indigestan y se vuelven locos. No,
Estamos hablando de que el vino específicamente no está prohibido por el Señor, pero la mayoría del pueblo que escucha no tiene madurez. Y cuando el Señor dice que Él aprueba el vino en una fiesta, ¿qué creen que hacen los borrachos que nos escuchan en la predicación? ¿Qué creen? Van y se toman la botella y dicen que ¿quién lo predicó? El pastor. ¿Y quién lo aprobó? Jesús. Así son los borrachos. Ellos dicen, el pastor lo predicó y Jesús lo aprobó. No. Noten ustedes que el Señor aquí nos da la oportunidad de ejercer nuestra madurez y dominio propio. Simplemente eso. Él nos da esa capacidad. Cuando usted lee la Biblia, en muchas partes aprueba probar el vino. Incluso a Timoteo se le dijo, después de las comidas o para tu salud estomacal, toma un poco de vino. En las fiestas no había problema con servir una copa de vino después de la comida o para la reunión. En las reuniones sociales se podía probar el vino, pero por toda la Biblia se nos advierte que no sean borrachos. Cuando nosotros tenemos gente demasiado inmadura y débil en las iglesias, ellos no comprenden estas cosas. Entonces unos comienzan a beber como si fueran borrachos alcohólicos. Por esa razón algunos pastores prefieren cancelar o prohibir por completo y dicen, se va al infierno el que lo prueba, de esa manera para asustar al público. No, amados, yo les he enseñado a ustedes que nada que se haga obligado sirve para nada. Usted tiene que aprender a ejercer sobre su vida el fruto de la seriedad, del dominio propio, de decir, esto no lo hago porque, no porque el pastor me lo prohíba, sino porque no me conviene. Imagínense, hay gente que no se reúne con su familia y conversa nunca, porque dice, no, es que el pastor nos tiene prohibidos. Él siempre del púlpito dice, prohibido, y no son capaces ni que uno fuera la mamá de Tarzán, regañándolos a todos. No, amado, no, usted tiene que aprender a ejercer en su vida madurez. Usted mismo tiene que tomar decisiones. Usted mismo tiene que aprender dónde puede ir y dónde no puede ir, y saber qué puede y qué no debe hacer. Para eso tiene la Biblia, tiene el Espíritu Santo. ¿Van aprendiendo algo? Porque ¿de qué sirve que usted haga las cosas porque el pastor lo ve o no lo ve? ¿A quién le sirve usted? Si usted le sirve al Señor, no tiene por qué estar, viene el pastor, bien, no haga eso, viene el pastor. Le está sirviendo al hombre. Y usted debe hacer o no hacer porque tiene una conciencia, porque tiene el Espíritu Santo, porque usted toma decisiones. Y usted puede decir, esto no lo hago, nadie me lo prohíbe, no lo hago, porque no me conviene, no agrada al Señor, nadie me lo prohíbe. A lo mejor alguien le invita a usted a irse a jugar al billar y usted dice, no, es que no puedo ir al billar, porque el pastor nos tiene prohibido eso. Imagínese, suéltese esa cadena y váyase de una vez y descarríese. Eso sí es clarito como el agua. Haga lo que quiera con su vida. Pone usted, el pastor no me permite, por favor, hermano. Yo no voy nunca a un billar y a mí nadie me lo prohíbe. No voy a nada, a un pool, ¿a qué? A una discoteca, ¿a qué? ¿Y quién me lo prohíbe a mí? A mí nadie, ningún hombre me somete con eso. ¿Acaso que es la mamá mía para prohibirme? No. Las cosas que hago y no hago es porque a lo que al Señor le agrade es lo que debo hacer. Lo que al Señor no le agrade y afecte mi vida espiritual y mi conciencia, no lo debo hacer, porque le va a desagradar a Él, porque me va a debilitar mi vida espiritual, porque me va a desviar, me va a torcer del camino. ¿Vamos aprendiendo algo, mis amados? Para que usted nunca haga o deshaga simplemente porque el hombre se lo diga. Aquí el Señor Jesús estaba convirtiendo el agua en vino y estaba pasando de un tiempo a otro y estaba diciendo, en la fiesta ahí tienen vino para que ustedes prueben. Y estaba diciendo él, emborráchense y tírense al piso y revuélquense. No, porque la misma Biblia dice, no os embriaguéis con vino, porque en la borrachera hay disolución. Efesios 5, por ahí versículo 18 en adelante. No se emborrachen cuando prueben el vino, porque en la borrachera hay confusión,
hay pelea, hay discordia, hay división. Entonces es necesario nosotros ser capaces de discernir. Otro asunto que Dios estaba mostrando es que en el Antiguo Testamento Israel era la esposa del Señor, era la novia prometida para las bodas. Eso lo dice el libro de Oseas y eso lo dice el libro de Isaías, capítulo 54, que Israel era la esposa, pero era una esposa infiel, una esposa adúltera consecutivamente. Y Dios se cansó de una esposa que consecutivamente cometió adulterios espirituales contra Dios y adoró ídolos y traicionó a Dios con otras religiones. Y Dios se cansó de Israel. Entonces el Señor levantó una esposa que sea fiel para llevarla a las bodas del Cordero por su gracia, y es la iglesia del Señor. ¿Alguien alaba a Dios por eso? Escogió gente de todas las naciones y dijo: ahora comienza una nueva etapa a partir de este momento. Ese nuevo vino es una nueva dispensación. Ese nuevo vino es una nueva etapa. Ahora Israel es invitado a las bodas del Cordero. Pero ¿quién es la novia? Levanten la mano. Alaba a Dios, amado. ¿No es maravilloso el Señor? ¿Qué privilegio tan grande tiene usted? No me diga: oh, es que éramos tan buenos, Dios vio que Él nos escogió. No, Señor, usted era como yo, igual de malito. Él simplemente nos llamó, nos escogió, nos limpió, nos bautizó y nos hizo la esposa. Y ahora Israel es invitado a las bodas. Una nueva dispensación, un nuevo tiempo. Como también lo dice Sofonías capítulo 3, versículos 12 y 13. Puede alguno buscar y lo leemos alta mientras yo sigo adelante. En el Antiguo Testamento Dios obró maravillas por medio de muchos hombres, mas ahora el Señor había reservado el mejor vino. Quiere decir que en este último tiempo las maravillas que Dios está haciendo y hará con la iglesia antes de levantarla son maravillas extraordinarias. Nosotros debemos estar listos para dejarnos usar por el Espíritu Santo, para que Él haga obras en nosotros poderosas, amados. Pero Dios está buscando hombres, espíritu, que le adoren en espíritu y en verdad. Está buscando iglesias que tengan la presencia del Espíritu Santo en ellas. Está buscando iglesias llenas del Espíritu Santo. Dios quiere iglesias que le adoren, que sean antorchas, que sean una voz, que adviertan, que hablen. No iglesias mudas, que se conviertan, que se ¿cómo se dice? Cuando estoy conforme, que estén conformes con un culto de domingo. No, amados, no. Dios quiere que nosotros entre semana y todos los días, de lunes a domingo, todos los días, seamos una antorcha, una voz, que nos sacudamos de nuestra vida toda pereza, toda frialdad y todo conformismo, como la pasó el domingo. Bonito. ¿Y qué están esperando? Que llegue el otro domingo. No, qué vida tan aburrida. Qué vida tan aburrida. ¿Cómo les fue el domingo en el culto? Maravilloso, el mensaje, todo bonito. ¿Y ahora qué esperan? ¿Que llegue el otro domingo? No, amado, no, yo me secaría. Yo no puedo esperar de domingo a domingo. Me muero, me seco. Yo no puedo esperar, no puedo. La vida mía es todos los días escudriñando, buscando, viendo a quién le hablo, a quién oro, por este enfermo, a este le hablo, al uno, porque me seco si espero de domingo a domingo. Me seco, me muero. Yo tengo que estar buscando la fuente. Por eso cuando voy por la calle, por ahí, o lo que sea, me paro en mi bicicleta en cualquier lugar, porque veo un hombre ahí y ahí quiero conversar con él. Cuénteme, ¿qué haces por ahí? ¿Puedo hablarte de un tema ahorita interesante? Se quedan viéndole aún así como: este tipo se para aquí a hablar un tema interesante. Sí, quiero hablar un tema interesante con usted. Y le hablo la palabra a cualquiera, en cualquier esquina, donde sea. ¿Por qué tengo que fluir? Yo no puedo esperar el domingo para algo emocionante. No,
puedo esperar. Es todos los días. Todos los días. Me da ganas de entrar al negocio de ustedes en cualquier momento para conversar con alguien, dialogar algo, un texto bíblico, leer la palabra, decirles algo. No puedo esperar, o me voy allá para la cauchera de la esquina y les hablo, les pregunto: ¿escucharon el mensaje que prediqué, muchachos? Y que me digan algo para hablarles del Señor y dejarlos impactados con la palabra. A la vecina de al frente, al que vende allí los quesos, al profesor de aquí al lado, o saco la corneta, cualquier cosa. Yo no puedo esperar de domingo a domingo. Me voy a secar, palo seco, un chamizo. No puedo. El Señor Jesús quiere que nosotros seamos antorchas, ríos. De su interior correrán ríos de agua viva. Si a alguno le parece, a veces el evangelio me parece como aburrido, domingo tras domingo, no sé, ahí pues el domingo escucha uno la palabra y si le parece aburrido, ¿sabe por qué es? Porque está seco. No está corriendo agua viva de su interior. Nada de emocionante. Nada emocionante. Ayer fui a predicarle a los presos, pero salí de ahí, le pedí a Anthony: lléveme a la policía. Y nos metimos allá, al jefe de la policía, le hablamos, le leímos la palabra, y el hombre impactado con lo que le estamos enseñando. Y haciendo preguntas directas y claras. Entonces, impactando a los policías, al guardia, al preso. Después que prediqué a los presos, me fui para donde estaban los guardias y le hablé a ellos. Y le dije: ¿y ustedes creen que la palabra que prediqué es solo para ellos? Me dijo: no, pastor, también sabemos que para nosotros. Exacto. Eso que le dije a ellos es para ustedes también. Ustedes también necesitan al Señor Jesús, necesitan arrepentirse igual que ellos. Solo que están en distinta condición, pero igual de pecadores. Y los hago que me escuchen. Trato de relacionarme con ellos. Algunos me miran amablemente, otros son como enojados, como no sé, de mal carácter. No le prestan atención a uno y se les ve que les molesta que uno les hable mucho. Me senté al lado de dos y ya los tenía cansados porque ellos no me querían hablar y yo los forzaba. Le decía: ¿ya han leído la Biblia? Ay, a veces. El Señor Jesucristo lo está llamando. Sí. Y yo por tercera vez: ¿le puedo leer aquí un versículo de la Biblia? Oh, fíjate que estamos ocupados. Le digo: tienen cara de trasnochado, les tocó toda la noche. Sí, toda la noche aquí en servicio. Ah, lo entiendo, están cansaditos. O sea, como que les estorbo, pero es tratando de insistir, es tratando de hablarles, es tratando de dejarles algo. Por lo menos que alguien diga: hombre, ese hombre no se quedó callado, puro hablándole a uno de Cristo. Y no que digan: ¿y ese cristiano? Jamás me ha hablado nada, nunca me ha dicho nada. ¿Cuál de las dos sería mejor? Hablar. Que digan que usted importunó o que usted no dijo nada. ¿Cuál de las dos sería mejor? Amados, versículo 11 dice así la palabra del Señor: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó así su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bien, Juan no dijo este principio de milagros, no dijo eso. El texto dice que Juan dijo este principio de señales. ¿Y por qué no dijo milagros? Si de todas maneras era milagros. Bueno, lo que podemos ver aquí es que revisando todos los milagros que Juan registra, en todos hay un significado. Por eso Juan lo llamó señales, porque cuando el Señor hizo un milagro, Juan lo veía como una señal de algo. Y cuando revisamos los milagros que registra Juan, todos tenían un significado. En este caso es que ya comenzaba una fiesta con Cristo y con un vino nuevo. ¿Cuántos están de fiesta? Hay un vino nuevo del Espíritu Santo, y este vino nuevo es el que las sectas mal llamadas evangélicas que se han metido dentro de nuestra iglesia evangélicas, ellos dicen que cuando estamos en culto nos emborrachamos con vino espiritual. No tiene nada que ver con eso. Eso es una tontería. Usted ve esos cultos donde el pastor se emborracha y dice: no tengo control. No me venga con eso.
no estamos hablando de esa borrachera. Estamos hablando de que el Espíritu Santo nos da alegría. ¿Vamos aprendiendo? Este vino espiritual nos alegra el alma. Escuche, pero no nos descontrola. Nos alegra el alma, pero no nos descontrola. No nos hace perder el control. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el hermano Guillermo se para de ahí? Pastor, perdí el control. Ay, me embrutecí. ¿Qué tiene? Vino espiritual. No, Señor, no. Nada de eso. Por eso Él siempre está allí, serenito, serio, porque Él puede tener alegría, pero no pierde el control. Cada uno de ustedes debe sentir alegría al escuchar la palabra, porque el vino del Espíritu produce alegría. ¿A cuánto les produce alegría? Les produce alegría, les produce fuerza, pero no nos descontrola. No, nos da una fuerza para hablar. A ver, les pongo una metáfora. Cuando a un borracho, la mayoría de los casos, no todos, pero a algún borracho, se le busca pelea, ¿el borracho qué hace? La mayoría de los borrachos, no todos. La mayoría, ¿qué hace? Pelean porque se sienten como guapos, se sienten fuertes, que yo puedo contra 3, contra 4, así sea mentira, pero ellos se sienten fuertes. Pero Proverbio dice que al borracho lo golpean y no siente, precisamente porque está borracho. Entonces el vino espiritual nos produce fuerza. Por eso pongo esa metáfora. El vino del Espíritu nos produce fuerza. La palabra de Dios nos produce fuerza. La alegría de Dios, el vino de Dios nos produce fuerza, pero no nos descontrola. Nos hace fuertes. Porque solo un hombre que esté lleno de Dios enfrenta cualquier adversidad de este mundo que viene contra él, y él se para firme porque está lleno de Dios. Es ahí donde se puede aplicar la metáfora. Pero un poco de hermanos entontados en un culto y que, ay, perdí el control. ¿Qué tiene, hermanita? Es que el vino del Espíritu Santo me emborrachó y me hizo dar botes en el piso y me botó del segundo piso. ¿Qué tontería es eso? Y otro poco de hermanos que agarrándolos. Por ahí esta semana me enviaron un video y el pastor y todo el mundo danzando la danza loca. No se pueden ni tener parados. No, amado. Cuando usted está lleno de Dios, usted tiene alegría y tiene fuerza. Es a eso que se refiere. Vengan y tomen vino de Dios. Cuando dice el profeta Isaías, el vino de Dios para tomar, está hablando de la fuerza del Espíritu Santo. No está hablando de la tontera. El Espíritu Santo no vuelve a nadie tonto. No vuelve a nadie insensato. Si alguna vez en la vida usted participó de esas doctrinas, lo comprendo. Todos hemos pasado por el terreno de la ignorancia, pero el Espíritu Santo te da sabiduría. La palabra te da conocimiento. Y hoy has aprendido incluso que puedes tener dominio propio. Juan dice este principio de señales, porque el agua en vino es una señal del nuevo pacto, una nueva dispensación. El Antiguo Testamento ya pasó. Ahora comienza el Nuevo Testamento desde que Cristo vino a la cruz del Calvario. Estamos en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan narra 7 milagros, y en cada uno de esos milagros que él llama señales, deja un mensaje del Evangelio. Entonces, para Juan, cada milagro del Señor es una señal. Y dice, este principio de señales, podemos pensar que el agua en vino fue la primera señal que Jesús hizo cuando inició su ministerio. Nosotros, amados hermanos, tenemos ahora prontamente, muy pronto, no sé la fecha, porque no me la dieron a mí, pero el Señor nos dio un aviso, no una fecha, sino un aviso para unas bodas. Son las bodas del Cordero. Todos los matrimonios que hay aquí, Gustavo, Jorrey, Nelson, Mario, Saavedra, Ana, Cristian, Carolina, Anthony, Darius, y los que de pronto no mencionen por si se queda alguno,
Modesto Mercedes. ¿Y cómo es el nombre de su esposo, hermana? María. Nelson María. Y lo que de pronto se me olvida. Miren bien, son señal. Los matrimonios representan la unión de Cristo con la iglesia. El hombre debe comportarse como ¿quién? Como Cristo ama a su iglesia. Proveedor, protector, defensor y ejemplo de la mujer. Que la mujer tome ejemplo del esposo porque él representa a Cristo en las bodas. Y que ella diga, estoy aprendiendo. Pregunto, ¿la iglesia aprende de Cristo? Entonces la esposa debe aprender del esposo. Y él debe enseñarla a hablar, a cómo se contesta, cómo se habla, cómo es el comportamiento. Él es el maestro de la casa. El esposo es el maestro de la esposa. La iglesia del Señor representa a las esposas sujetas a Cristo. Una iglesia fiel, una iglesia reverente, una iglesia pura, modesta, que no es contestona, respondona. Así, imagine la iglesia contestándole al Señor, que el Señor, hijos míos, ¿qué quiere? ¿Cómo la iglesia le va a contestar al Señor así? No, la iglesia dice, amén, Señor. Haced esto y no haced aquello. Echad lo malo de vosotros, de vuestras iglesias, de vuestro cuerpo, de vuestra vida. ¿Y cómo dice la iglesia cuando escucha la enseñanza? Amén, Señor, amén. Así es la esposa con su esposo. Él representa a Cristo y ella es obediente y no contesta feo. Ella es suave, le habla bien, le habla bonito. ¿Usted imagina una iglesia que ora horrible al Señor? Que le va a hablar al esposo y dice, decreto, declaro y hago y establezco. Uy, qué hora fea esa esposa. Horrible. No, la esposa pide, Señor, Señor, pide hacia la esposa. Mi amor, va a ser el mercado el miércoles o el viernes. Ella no le puede decir, ¡ay, no hay tomate, no hay cebolla! ¿Qué quiere que le cocine? Cocine usted, no hay nada. Así no puede hacer la iglesia con el Señor. Los matrimonios son una representación de Cristo con la iglesia. La boda final de todas las bodas, cuando ya no habrá más bodas, ya no más casamientos ni nada, son las bodas del Cordero. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Alguien aprendió? Den un aplauso al Rey poderoso. Voy a pedir que se pongan en pie en el siguiente orden. Primero los representantes de Cristo, los que representan al Señor, los varones. Pónganse en pie. Sí. Michael y Alejandra casi se me escapan. Claro, casi me escapan. Y la hermana, usted tiene esposo, ¿verdad, hermana? ¿Usted tiene esposo? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se llama él? No está. Ok, está bien, pero